Esto va a empezar el 26 de diciembre del 2025. ¿Por qué? Porque la norma le entró una entrada en vigencia, se dio una entrada en vigencia, perdón, de 6 meses posteriores al inicio o a la entrada en vigencia, perdón, de esta norma. ¿Qué quiere decir eso? Que el 26 de junio, que empezó a regir nuestra reforma laboral, los 6 meses para que el recargo nocturno empiece, iniciarán el 26 de diciembre. Y pilas con esto, ya lo vamos a ver más adelante, pues habrá que hacer unas anticipaciones y unas jugadas bien importantes en nómina. Ustedes, por ejemplo, con sus empresas de servicios temporales, adelantar cómo realizarán ese pago de esa última semana en diciembre para que no estén corriendo el 26 de diciembre en plenas tutainas con la programación del pago de esto. Sepan ustedes que hasta el 26 de diciembre tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo para actualizar la pila. Recuerden que la pila es este libro electrónico en donde yo reporto todas las novedades del sistema de seguridad social. Hoy por hoy, todo lo que vamos a hablar, no tengo forma de reportarlo en pila porque la pila no ha sido actualizada. Hay hasta 6 meses y esperemos que así sea para que sea actualizado ese libro electrónico y podamos registrar todas estas novedades. También, pilas con esto, que es una de las obligaciones que mayor impacto genera para las compañías. La vinculación de la cuota de personas con discapacidad, el plazo para cumplir esta obligación es de 1 año. Es decir, que al 26 de junio, con el de niño, todas las compañías deberían estar cumpliendo y reportando al ministerio las vinculaciones que hayan realizado de personas con discapacidad. ¿Vale? Recuerden, tenemos 1 año para empezar a cumplir esa obligación. Penúltimo, tenemos 1 año para publicar los reglamentos, para actualizar y publicar los reglamentos internos de trabajo con todas estas modificaciones. Desde ya, recomendaciones tácticas y estratégicas. No haga la actualización del reglamento ahorita porque resulta que comenzando o a mitad de año del siguiente año, pues hay que volver a actualizar el reglamento con la última disminución de jornada laboral a 42 horas. Como nos están dando un gap de 12 meses para actualizar, pues junte estos dos procesos y actualice empezando el segundo Q del siguiente año, finalizando el primer Q, haga una única actualización de reglamento y así unificamos procesos, nos amparamos en la ventana que nos dio esta norma para poder actualizar el reglamento en 12 meses. Y finalmente, recuerden que el recargo dominical tiene un incremento gradual. Este año ya vamos en el 80%, a partir del 1 de julio con el de Lulo empezamos al 90% y a partir del 1 de julio del 2027 empezamos con un recargo al 100%. Con esto, entonces, ya tenemos en el driver core de la reforma qué nos toca hacer ya, cuáles son las entradas con vigencias futuras y ahora empecemos a desmenuzar qué nos cuesta y todos los procesos de planificación, ¿vale? Primer foco, planificación financiera. ¿Qué debería calcular con la reforma? Porque me va a generar un impacto directo en el cash flow de mi compañía. Primero, ha pasado muy de agache, pero está ya codificado dentro de los principios en el artículo 4, numeral 2 de la reforma, que los salarios deben ser mínimos vitales y móviles. Esto quedó bien plasmado en los principios y esto no es una norma que pase desapercibida. Esta norma tiene un contexto bastante particular. Recuerden que antes de la reforma, en la Constitución de 1993, en el artículo 53, se establecía que todos los salarios en Colombia deberían ser mínimos vitales y móviles. Los jueces laborales, con sentencias laborales, establecían que aquellos salarios superiores al salario mínimo legal o al salario mínimo integral no debían ser ajustados anualmente porque no había una disposición normativa que me obligara. Por otro lado, los jueces constitucionales, que recuerden que son estos jueces que están dirimiendo situaciones de controversia que atentan contra la Constitución, la reforma pensional, situaciones de aborto, situaciones de salud, etcétera, etcétera. Estos jueces decían que los salarios que estuvieran por encima del salario mínimo o del salario mínimo integral sí debían ser anualmente ajustados al menos sobre el IPC para evitar que el salario perdiera poder adquisitivo con el paso del tiempo. Es decir, que con ese ajuste anual de salario se hiciera un ejercicio contrainflacionario contra el salario. Hoy esa discusión pues casi que va a estar mandada a recoger porque ya quedó codificado en nuestro código que el salario debe ser vital y móvil. Eso, palabras más, palabras menos, por los antecedentes jurisprudenciales que tenemos en Colombia, traduce en que los salarios por encima del mínimo legal y el mínimo integral deben ser por lo menos anualmente ajustados sobre IPC. Pilas con este porque este ha pasado muy desapercibido y este es importante tenerlo en el radar. Segundo, que seguramente lo han escuchado hasta la saciedad, recargos nocturnos. Recuerden, el recargo nocturno no incrementó en valor, sigue siendo el 35% de una hora.
Sin embargo, lo que aumentó es la franja. Es decir, ya no vamos a contabilizar el recargo nocturno desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, sino que nuestros turnos nocturnos en las compañías iniciarán desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Que sí es importante tener en cuenta que los valores del pago nocturno sí incrementarán cuando se trabaje en domingo o en festivo, porque no por el recargo, no por el incremento del recargo nocturno, sino por el incremento del recargo dominical, que consecuentemente al sumarlo con nuestro recargo nocturno, pues naturalmente incrementará ciertos porcentajes, ¿vale? Importante frente a los recargos dominicales. Hoy por hoy, lo que todos conocemos de vieja data es que yo pago el recargo dominical cuando la persona trabaja en domingo, no hay ningún inconveniente. Cuando la persona trabaja en un día festivo, no hay ningún inconveniente. O incluso cuando hoy, antes de reforma, cambiara el domingo por el sábado, los famosos sabatinos, pues ese sábado pagaba los respectivos recargos dominicales. ¿Qué trae nuevo la reforma? Me permite que por escrito acuerde con el trabajador que el día de descanso va a ser un nuevo día de descanso a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, Alejo, le levanto la mano a mi jefe, que es el doctor Francisco, y le digo, doctor, yo quiero descansar todos los martes, porque los martes me queda perfecto, fabuloso. Entonces, yo voy a trabajar los domingos como un día corriente de la semana, no me paga ningún recargo, no acumulo absolutamente nada para habitualidad, pero el martes me deja descansar. Y si por alguna razón el doctor Francisco me hace trabajar el martes pues me pagará los respectivos recargos de mi descanso obligatorio, ¿vale? ¿Qué trae de nuevo entonces la reforma? Que yo pueda acordar por escrito con el trabajador qué día de la semana quiero que descanse. Alejo, ¿puedo coger cualquier día y variablemente cambiárselo y simplemente notificarlo? No, tiene que haber un acuerdo porque el trabajador debe tener pleno conocimiento cuál es su jornada ordinaria, es decir, cuándo va su jornada en donde no va a tener ningún pago de recargos y cuál es su día de descanso obligatorio. Entonces, debo pactarlo con el trabajador y el trabajador debe tener conocimiento de cuál es ese día. ¿Puedo acordarlo muchas veces y cambiarlo muchas veces? Sí, puedes hacerlo, siempre y cuando lo acuerdes por escrito con el trabajador. Recuerden que esto no puede ser autoimpuesto, no puede ser autoadjudicado por el empleador, precisamente un poco para evitar que haya situaciones de abuso del derecho con la figura. ¿Qué necesito? Acordarlo. Si lo acuerdo, perfecto, válido, la reforma me ampara para que lo pueda hacer. ¿Qué están haciendo muchas empresas? Evaluar que para sus nuevas contrataciones, pues definan que una de las promesas de valor es que el día de descanso de la semana sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes, o el sábado de la semana. Un poco porque es mucho más complejo, más retador que los trabajadores que ya están contratados, pues los migra este proceso, que ofrecerle condiciones laborales a las nuevas vinculaciones, pues con un día de descanso diferente a lo que hoy ustedes como tienen, a como hoy lo pueden tener en día domingo. ¿Vale? Punto número uno, primera novedad de la reforma laboral frente al recargo dominical. Segundo punto, el valor del recargo, recuerden, aumenta al 80%. Recuerden que hoy estábamos al 75%, ahora aumenta al 80%. Entonces, ¿cómo queda configurado un valor de una hora en recargo dominical? Una hora hoy en recargo dominical va a costar 280%. ¿Cómo? ¿Cómo está compuesto ese 280%? Muy sencillo. Paso número uno, y acá les voy a poner el puntero para que lo puedan navegar conmigo. Paso número uno, está incluido un 100% de salario por el descanso remunerado. A todos los que estamos acá conectados, que tenemos contrato de trabajo, nos pagan 30 días de salario. Nunca nos pagan 24, 25, 26, no nos quitan los domingos, porque los domingos son descansos pagos que nos ganamos por trabajar toda la semana. Entonces, ese 100% de las horas dominicales ya está incluido en el salario. Pago 1, chequeado. Pago 2, el recargo, que recuerden que es el que me aumentó al 80 y que naturalmente me va a aumentar al 90 y luego al 100%. Pago 3, la hora del dominical. Entonces, una persona que hoy ya se gana en su salario 2 millones de pesos y trabaja una hora en domingo, pues ganará el 180% de esa hora dominical, ¿vale? ¿Qué va a aumentar entonces? Pues naturalmente con el incremento del recargo dominical, pues va a incrementar la hora nocturna dominical, por supuesto, va a aumentar la hora extra nocturna dominical, por supuesto, y va a aumentar la hora extra diurna que pago en un día domingo. ¿Por qué? Porque ahora tengo 5 puntos porcentuales más dentro del valor de recargo. El otro año tendré 10 y el otro año tendré el recargo al 100%. Y tercer cambio importante de la reforma, y piles acá, porque este es muy, muy importante y genera un impacto importante en el proceso de programación de turnos. Ahora,
con la reforma laboral se habla de descansos obligatorios para efectos de calcular lo que ustedes conocen como descansos habituales o descansos ocasionales. Antes de la reforma hablábamos de domingos habituales, de domingos ocasionales, para calcular si la persona activaba la compensación, los días de descanso compensatorio por cada domingo trabajado, más el pago del recargo, y hablábamos de domingos ocasionales para definir si la persona tenía derecho o al descanso o al pago del recargo dominical. Recuerden, cuando una persona trabaja en un mes calendario 2 o menos domingos al mes, sin la reforma, la persona tenía derecho a un descanso dominical ocasional. ¿Qué implicaba eso? Palabras más, palabras menos, que el trabajador tenía derecho a una de dos cosas. O me da descanso o me paga la plata de los recargos, no más. Pero si trabajaba 3 domingos o más, 3 o 4 o 5, la persona tenía derecho a domingos habituales. ¿Qué implicaba eso? Pues que tenía derecho a las dos cosas. Me paga la plata de los recargos y me da un día de descanso compensatorio en la semana inmediatamente siguiente por cada domingo trabajado. Hoy, como quedó redactada la reforma, habla sobre descansos legales obligatorios. Luego, para hablar de habitualidad o de ocasionalidad, ya no solo cuento los domingos, sino que ahora debo contabilizar domingos y festivos en una misma bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona, por ejemplo, en 2 semanas para el puente de agosto trabajó el domingo 3, el jueves 7 y el domingo 10, que creo que me da la fecha, domingo de la semana anterior, jueves festivo de la semana y domingo de esa semana, pues ya activó la habitualidad y tendría derecho a las dos cosas, a descansar y a recibir el respectivo pago de los recargos. Pilas con esto, porque esto es uno de los puntos de mayor impacto en la reforma laboral. Esto es lo que mayor genera impacto tanto en flujo de caja como en el proceso de programación de turnos. Estimados, tercer rubro de planeación económica que deberíamos tener en cuenta y va asociada al cumplimiento de la cuota de aprendices. Recuerden que con la reforma laboral, ahora la vinculación de aprendices o practicantes debe hacerse a través de un contrato de trabajo a término fijo con un tope de hasta 3 años. Casualmente ayer el Ministerio del Trabajo, porque el SENA ya no tiene jurisdicción, dice el SENA en sus respuestas a sus peticiones, ahora el Ministerio del Trabajo emitió la circular externa 0083 del 2025, mediante la cual básicamente justifica que los contratos de aprendices son contratos especiales de trabajo con todas las reglas de un contrato de trabajo. Entonces, si hoy sus compañías deciden vincular aprendices, pues estos deberán ser vinculados a través de contratos de trabajo a término fijo con un tope de hasta 3 años. Estos 3 años no me los puedo volar entre la fase lectiva y la fase práctica o la formación dual, si no tengo un esquema de formación dual. Punto 1. Punto 2. Ahora, si decido vincular al aprendiz, debo en la etapa lectiva asumir el pago de un apoyo de sostenimiento salarial equivalente al 75% de un salario mínimo legal mensual vigente. Y debo pagar salud al 100% a cargo de la empresa y debo pagar ARL. Esto es lo que teóricamente debo hacer. Si hoy ustedes van a la pila, y ustedes que son expertos en nómina y en temas de talento humano van a la pila e intentan registrar esto, pues no se puede. Porque recuerden, tiene el MinSalud y el MinTrabajo hasta 6 meses, hasta diciembre, para regular la pila. Hoy no hay pila con esta actualización. Por lo tanto, sugirió el Ministerio del Trabajo, para que ustedes sepan, que pueden reportar estos aprendices en fase lectiva en planilla E de empleador con el subcotizante 19, que es aprendiz en fase práctica. Esto un poco para intentar subsanar la novedad que no tenemos, porque si hoy ustedes registran un trabajador, pues la pila automáticamente les va a subir al 100% del mínimo la cotización y les va a pedir pagar pensión, salud, riesgos y caja de compensación familiar. ¿Por qué? Pues porque esta novedad de trabajador aprendiz en etapa lectiva no existe, todavía no está en la pila. Luego, sugerencia, porque ya lo dijo ayer el Ministerio del Trabajo, recuerden, para registrar en la pila de estos personajes en etapa lectiva, planilla E, subcotizante 19. Ahora, si llevo a mi aprendiz a fase práctica, implica entonces que ahora le voy a pagar el 100% de un salario mínimo legal mensual vigente, le voy a pagar la afiliación a salud, a pensión, la empresa
participa en el porcentaje que le corresponde y el trabajador aprendiz paga el 4% respectivamente para cada subsistema y la empresa, por supuesto, pues paga el 100% del ARE. Tiene derecho a recibir todas las prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses a las cesantías, tiene derecho a las vacaciones, tiene derecho a recibir aportes para fiscales. Está el aprendiz trabajador exonerado de aportes para fiscales según el artículo 114, rayado 1 del Estatuto Tributario. También, ya lo aclaró ayer el Ministerio del Trabajo. Tiene derecho a todos los beneficios extralegales a los que tiene derecho un trabajador directo que hace mismas funciones o mismas actividades o similares o que tienen derecho a otros trabajadores. Tiene el derecho de asociación colectiva. Si un aprendiz trabajador se vincula al sindicato, tiene derecho a todas las prerrogativas colectivas, beneficiarse de los derechos económicos y no económicos que están en una convención colectiva de trabajo. Tiene incluso derecho a afiliarse a un pacto colectivo. Tiene incluso derecho a participar en cargos sindicales que le puedan otorgar un fuero sindical, como lo es el miembro de comisión estatutaria de reclamos, como lo es el miembro de la presidencia del sindicato, puede estar en la junta directiva del sindicato. Es un trabajador más con los mismos derechos y prerrogativas que tiene un trabajador en su compañía. Luego, cuando hago esta vinculación de aprendices, debo hacer este análisis desde dos variables. La variable financiera, que realmente pueda costear el proceso de la vinculación, y la variable operacional, que realmente pueda agregarle yo al aprendiz valor en su proceso académico y que el aprendiz también pueda agregarme valor en mi proceso productivo con todas estas variables que estamos analizando acá. Si la respuesta a esas dos preguntas es financiera sí, operativa sí, perfecto. Vincular a pesar del sobrecosto puede ser una buena solución para usted. Si la respuesta a alguna de esas variables es financiera no, operacional no, o financiera sí, pero operacional no, perfecto, tiene una segunda alternativa que es realizar un proceso de monetización. La monetización, estimados y estimadas, ay, perdón, los 30 me están respirando en la nuca. La monetización se puede hacer a través del pago de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada aprendiz no contratado. Entonces, yo puedo optar por la vinculación de la cuota o puedo decidir por la monetización total o parcial de la cuota. Total es el 100% de la cuota que me fijen. Parcial, un pedacito. Quiero contratar uno y monetizar el resto. Quiero monetizar todo y contratar solo uno, como ustedes quieran. Importante, recuerden que esta monetización debo avisarla al SENA con un mes de anticipación para poder hacer ese proceso de cambio de contratación a monetización. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con los aprendices que ya tenía Alejo? Miren, ya ayer el Ministerio del Trabajo lo aclaró. Los aprendices que venían con normas anteriores y empezaron, por ejemplo, su fase lectiva o su fase práctica con la norma anterior a la reforma laboral, continúan con esa norma anterior. Los aprendices que tengan nuevas situaciones con la nueva norma van a tener desde el 26 de junio en adelante la aplicación de la nueva norma. ¿Esto qué quiere decir? Varios ejemplos. Contraté a alguien después del 26 de junio, aplico nueva norma, contrato de trabajo. Tenía una persona que tenía fase lectiva antes de la reforma, pero le entró la fase práctica después de la reforma, perfecto, en esa fase práctica aplicarán nuevas normas de reforma. Tengo una persona que venía en la mitad de la fase lectiva, entró la reforma laboral, continuó en su fase lectiva y empezó su fase práctica. El pedacito de fase lectiva, según lo que dijo el ministerio ayer, más lo que vaya a pasar de su fase práctica, va con nuevas normas. Conclusión, para que se lo hagan muy sencillo, todo lo que pase con ese aprendiz después del 26, después del 25 de junio, es decir, a partir del 26 de junio con N de niño en adelante, aplíquele nuevas normas. Ay, Alejo, es que venía un día de fase lectiva el 24 de junio. ¿Qué hago el 26 de junio? Pues tiene que pagar estas obligaciones. ¿Por qué? Porque el ministerio está sacando una teoría sobre la interpretación de norma más favorable. Esa circular externa que ustedes han conocido, que ayer ha hecho ruido por todo lado, es una circular que es un acto administrativo de carácter no vinculante. Sin embargo, y pilas acá, ya es un anuncio de cómo va a fiscalizar el ministerio el cumplimiento de la reforma pensional. Y si se han dado cuenta, quitando sesgos políticos y demás, hablando desde un punto de vista técnico, hoy el ministerio a través de medios de comunicación está haciendo muy notorio y muy diciente en que su mensaje será un ministerio con más funciones de policía, haciendo una garantía de cumplimiento de estas normas. Conclusión, ya saben que para las contrataciones que tenían antes de reforma, todo lo que absorba de sus procesos de periodos académicos, fase lectiva, fase práctica, nuevas vinculaciones, después del 26 de junio deben aplicar estas normas que estamos viendo en este momento en pantalla sobre contratación en etapa lectiva al trabajador aprendiz
o sobrecontratación en etapa práctica del trabajador aprendiz. Ahora, solo para que se lo lleven a manera de ejemplo, esto es un ejercicio académico, netamente académico, que estamos haciendo, mostrando cuánto es el incremento o el ajuste entre lo que había antes de reforma y lo que hay después de reforma. En primer lugar, este ejemplo que están viendo acá es la monetización de una cuota de 10 aprendices, en donde yo voy a hacer una monetización parcial del 50%, es decir, solo voy a monetizar 5 y contrato 5. Antes de la reforma, esa monetización con la fórmula anterior, que recuerden que era la nómina por el 5% por un mínimo, me daba un valor aproximado de 7.100.000 pesos. Hoy, con el ajuste, que recuerden que ahora la fórmula es por cada aprendiz no contratado 1.5 salarios mínimos, pues esa misma monetización de 5 aprendices podría estar alrededor de los 10.676.000 pesos. Quiere decir que hay un incremento aproximadamente del 50% en el costo. Sin embargo, cuando yo contrasto esto numéricamente hablando, quitando cualquier situación de sesgo, solo en números, hago el mismo ejercicio empresarial en donde valido cuánto era el costo de la vinculación de un aprendiz en etapa lectiva. Antes de la reforma, esa vinculación podría estar alrededor de los 890.000 pesos. Después de la reforma, con los pagos en los que debe incurrir, puede estar alrededor de 1.700.000 pesos. Y lo mismo en la etapa, perdón, alrededor de del 1.344.000, perdón. Y antes de la reforma, un aprendiz en etapa práctica podría estar alrededor del 1.700.000 pesos y ahora con la reforma podría estar alrededor de los 2.680.000 pesos. Eso quiere decir, y este valor que están viendo acá no tiene IU, es decir, no tiene el costo de la dotación, no tiene el costo de los beneficios que podría tener en cada compañía, de la cadena de propinas si soy de la industria de gastrobares, por ejemplo. Esto no está asociado a estos costos. Luego, hoy por supuesto, el incremento entre vincular antes de la reforma y vincular después de la reforma, pues podemos estar hablando de incrementos superiores al 52, 57 o incluso 60%, dependiendo de los beneficios que tengan cada compañía. Recuerden, análisis en dos vías, vía financiera, vía operativa. Si la respuesta es sí, sí, vincule, es una buena práctica. Si la respuesta es sí financiero, pero no operativo, no vincule. Y si por supuesto la respuesta es no, no, pues altamente recomendable no hacer. ¿Vale? Esto frente a un proceso de planeación financiera. Ahora veamos un proceso de reestructuración. ¿Qué de lo que ya tengo necesito darle reingeniería, reinventarlo para poder modificar estos cambios? Lo primero, recuerden, y perdón, me voy a adelantar un minuto para que vean que en Colombia hay solo 6 tipos de jornadas. No hay más. No me puedo inventar una por fuera de estas 6. El Código Sustantivo del Trabajo regula una jornada ordinaria, que es la que acuerdan las partes, por ejemplo, una jornada parcial en donde acuerde que va a ser un medio tiempo. Jornada número 1, jornada número 2 del menú, una jornada máxima legal. Esta es la que se ve directamente impactada por la nueva actualización de la reforma, porque recuerden que la jornada máxima legal en Colombia hoy está en 44 horas. ¿Qué trae nuevamente la reforma? Las 8 horas diarias. Recuerden que este pedazo que está acá no estaba antes. Se había eliminado con la ley 2101 del 2021 para que se disminuyera la jornada gradualmente. Pero la reforma laboral nuevamente actualiza los bloques de 8 horas diarias de trabajo por día. Uno tiene dos formas de aplicar esto, pues la lógica de hacer 8 horas en 5 días, 40, y hoy 4 horas el sábado para hacer 44. Pero si llevamos este ejercicio un poco al siguiente año, cuando hay 42 horas, pues serán 8 horas en 5 días para un total de 40 de lunes a viernes, y el sábado voy a quedar con 2 horas volando. Pues por supuesto no va a ser posible. Luego me lleva a hacer fórmulas matemáticas para cuadrar los días proporcionalmente y, por ejemplo, hoy tener una jornada de 7,33 horas por día en 6 días a la semana de lunes a sábado, que se traduce básicamente en hacer 7 horas 20 minutos diarios de lunes a sábado para que la persona pueda trabajar proporcionalmente la jornada. Punto chistoso y punto de reflexión. Normalmente a nivel mundial, cuando se hacen disminuciones de jornadas laborales, es común que se haga, por supuesto, pero es común que se haga sobre múltiplos de 8. ¿Por qué? Pues porque nuestro día calendario gregoriano tiene 24 horas y la programación de turnos se da sobre múltiplos de 8. Sin embargo, por alguna razón no explicada, no técnica, no justificada, ni siquiera los motivos de la ley 2101, pues se tomó que 42 horas, que va a ser el valor del siguiente año, es el pareto ideal para el trabajo en Colombia. Cierro el paréntesis como un dato curioso de comparación a nivel mundial. Entonces, esta jornada máxima legal es la que se ve impactada por la modificación de las 8 horas. Porque recuerden las siguientes jornadas que tenemos, que es la jornada flexible, que es la bolsa de horas a la semana, la jornada de 6 por 36, que son
turnos que trabajan 24/7 en bloques de 6 horas, que no tienen ningún pago de recargos y que tienen un día de descanso a la semana, la jornada de lunes a viernes sin sábado, que es la del artículo 164, que es trabajo de lunes a viernes, trabajo 9 horas, 9 punto y tanto horas, no pago horas extras, pero descanso sí o sí el sábado, y la jornada del artículo 165, pues no fueron modificadas por la reforma laboral. ¿Cuál fue modificada? Esta que están viendo acá, la jornada máxima legal. Por eso me vuelvo acá nuevamente, entonces recuerden que con la reforma tenemos hoy por hoy una jornada máxima legal, una de las 6 posibles jornadas, con 44 horas a la semana, con 8 horas diarias si la aplico. ¿Vale? Flexible, 6 por 36 y las demás jornadas no se ven modificadas. E importante para que ustedes sepan, la jornada familiar, hoy con la reforma laboral, quitando las normas sobre la disminución de la jornada laboral de la 2101, hoy la jornada familiar es optativa. ¿Desde cuándo? Desde ya. ¿Por qué? Porque dentro del artículo de jornadas laborales, la reforma laboral estableció en el parágrafo segundo que la jornada familiar es un poder a ser otorgada, o sea que es optativa, facultativa por el empleador. ¿Desde cuándo? Desde ya, porque esa norma no tiene una entrada en vigencia futura, no quedó condicionada a la ley 2101, tiene una aplicación de efecto inmediato. Así como la aplicación de efecto inmediato para el tema de los aprendices, el ministerio está informando que es ya, pues por supuesto la norma de la jornada familiar, que tampoco tuvo ninguna norma de transición ni condicionada a ninguna situación de la ley 2101, pues desde este semestre, semestre 2 del 2025, ya es optativo. Ahora, este se los voy a poner en chiquito, pero ya les hago zoom para que lo podamos verificar. Se creó un buen segmento de permisos remunerados nuevos. Entonces, veamos primero los anteriores. Los anteriores que ustedes conocen no cambian. El de votación, el de cargo oficial transitorio, como lo es el de jurado de votación, las comisiones sindicales, el entierro de compañero. Acá se me voló uno en la diapositiva que seguramente lo borré por error, que es el de licencia de luto. No cambian, continúan igualitos. El de calamidad doméstica también. La reforma no trae un término, no establece que la calamidad serán 1, 2, 3, 5 días. No, establece que tiene que haber un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en su reconocimiento. Y lo único que sí trae es un filtro o un embudo para sucesos familiares. Dice la reforma que los permisos por calamidad doméstica, por sucesos familiares, cualquier suceso familiar, solo se otorgarán en primer grado civil, padres adoptivos, hijos adoptivos, y padres adoptantes, perdón, hijos adoptivos. En segundo grado de afinidad, que son mis suegros, mi pareja, los hijos de mi pareja. En tercer grado de consanguinidad, que serán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, mis hermanos. Pero los que estén por fuera de este rango, pues no tengo la obligación de otorgar un permiso remunerado. Hey, Alejo, es que mi primo se enfermó y necesito acompañarlo porque soy la única persona que está aquí en Bogotá con él. ¿Me das el permiso remunerado? Si yo como compañía deseo no hacerlo, no estoy obligado a darlo porque está por fuera de la escalera familiar que se creó en la reforma laboral para la calamidad doméstica, que no me limita a que como algo adicional lo pueda reconocer. Si yo quiero hacerlo, perfecto, lo puedo hacer, pero por ley se creó un filtro y no estaría obligado a otorgarlo como permiso remunerado. Y por supuesto, pues la variable de caso fortuito, que es ya de su conocimiento, cualquier situación que sobrepase que el trabajador no pueda tener programado, no pueda tener pronosticado, sino que es una situación atípica, extraña, ajena al giro ordinario de la vida. Ahora, se crean sí nuevos permisos y pilas acá porque el segmento es importante. Permiso nuevo número 1, citas médicas. Esas citas médicas se dividen en 3 subgrupos. Primero, citas médicas con especialista, previamente programadas, que sean informadas al empleador y que cuenten con certificado. Si yo no cumplo con este checklist, no es un permiso remunerado. ¿Qué podría pasar? Cita médica con médico general, cita médica con médico domiciliario, cita médica con médico prioritario, cita médica con odontólogo no especialista. ¿Entra como permiso remunerado por este primer bracito? No, no entra porque debe ser con especialista. Cita sí es con especialista, pero no es previamente programado. Es decir, que literalmente lo que no entra en el previo programado es lo que me avisan de hoy para hoy. Esas no entran, pero si me avisa de ayer para hoy, sí, por supuesto pueden entrar porque la norma estableció que el requisito es una previa programación. ¿Qué necesito cumplir entonces? Pedirle al trabajador que sea cita con especialista, que esté previamente programada, que sea informada al empleador y que cuente con el respectivo certificado.
Segundo grupo, citas médicas de urgencia. La norma no define qué se entiende por urgencia, luego tendremos que guiarnos al documento que es el triage, que es el que califica el nivel de urgencia de un trabajador, para que eso sea un documento guía para saber si realmente hay una situación de urgencia. Si el trabajador está en una situación de urgencia, normalmente o naturalmente le otorgarán incapacidad. Si el trabajador está en una situación de urgencia, normalmente le otorgarán un documento con triage 1, 2 y 3. Pero cuando son tríades, por ejemplo, 4 y 5, que es el trabajador que asiste porque tiene gripa y lo tienen 7, 8, 9 horas sentado en una atención que no le van a dar porque no es un nivel de urgencia, pues seguramente podrá estar por fuera de estos permisos. Alejo, ¿cómo nos inventamos algo para regular todo esto? Pues acá entra una dinámica de políticas internas muy juiciosas, muy estrictas, en donde ustedes puedan crear incentivos para crear o para poder regular todas estas nuevas variables que se están presentando. Acá es muy táctico, es muy necesario crear una cultura de los permisos en donde incluso ustedes como compañía se evalúen crear políticas o incentivos para que la gente busque programar contraturno. ¿Qué quiere decir esto? Palabras más, palabras menos. Muchas compañías hoy están evaluando que van a reconocer premios, dinero, comisiones, beneficios, bonos canasta de restaurante, lo que esté dentro de sus posibilidades para aquellos trabajadores que pidan permisos o programen sus citas contra turno. ¿Van a negar estos permisos? No, por supuesto, yo lo otorgo, pero el trabajador que me lo pida justo a las 11 de la mañana, en donde no alcanza a llegar en la mañana, pero tampoco va a venir en la tarde porque no alcanza, pues va a perder el incentivo que yo voy a reconocer a los trabajadores que procuren, en la medida de lo humanamente posible, programar sus turnos o sus citas médicas por fuera del turno. ¿Qué hay que hacer desde ya entonces? Recomendación estratégica, anticipándonos, crear políticas para poder regularizar las N variables que se pueden presentar al interior de las compañías. Finalmente, se crea un tercer grupo de permisos médicos, que son permisos médicos para situaciones relacionadas con la endometriosis. Recuerden que estas son situaciones relacionadas con situaciones menstruales incapacitantes. Hoy por hoy tiene un asterisco y es que el Ministerio de Salud debe emitir una reglamentación en donde defina qué se entiende o cuál es el checklist de situaciones incapacitantes para que una trabajadora pueda ser beneficiaria de esta situación. Hoy no está, hoy no sabemos cuál es el alcance de qué podrá ser incapacitante que active el permiso remunerado, por lo tanto, este tercer combo pues tiene un asterisco de reconocimiento, ¿vale? Siguiente permiso remunerado, obligaciones escolares. Entonces, la particularidad de esta es que debe haber una citación del colegio para el papá. Entonces debe decir, Alejandro Lombana, por favor, venga y atienda el caso de sus mellizas. ¿Por qué un poco esta anotación o esta acotación? Seguramente para evitar que vaya el papá, la mamá, el hermano mayor, el abuelito, el tío, el tutor legal y todas las personas, 7 permisos remunerados en 7 distintas empresas para atender una situación académica. ¿Qué están haciendo los colegios ahora? Actualizando esta información. Si usted es un colegio que me está escuchando en este momento, es algo que debería actualizar dentro de sus procesos. Y es que ahora, para que el permiso remunerado por obligaciones escolares sea válido o lo reconozca la compañía, pues el colegio debería hacer una citación con el nombre del Pepito Pérez. Señor, estimado Alejandro Lomana, señor Francisco Buritica, venga y asista, por favor. Importante, penúltimo permiso remunerado, los relacionados con citaciones judiciales, administrativas o cualquier permiso relacionado por escenarios de violencia de género. Si a mi trabajador le citan a una audiencia de alimentos, a una audiencia por un tema de una multa de tránsito, a una audiencia judicial de cualquier especialidad, a un tema de violencia de género, sea víctima o victimario, pues entran como permisos remunerados. Y que también ha hecho mucho revuelo el tema del permiso por uso de bicicleta. Miren, esto es un permiso optativo, no es obligatorio, es para la empresa que lo quiera reconocer. ¿En qué consiste este permiso? Es un permiso de dar un día de descanso por cada semestre para aquellos trabajadores que usen la bicicleta como medio de transporte. Tip práctico que se pueden llevar algunas compañías desde sus áreas de sostenibilidad están evaluando si por bonos de carbono o por temas de descarbonización pueden encontrar algún pareto financiero en este permiso, haciendo algún tema o alguna jugada o alguna estrategia financiera que permita optimizar un flujo de caja. Ahí se los voto porque me lo han contado, no he visto el primer paciente que lo haga, pero pues por supuesto es una posibilidad, es algo nuevo que podemos explorar. Importante, se elimina la autorización de las horas extras. Voy a tomar agüita porque donde me saquen gallos me pueden estar haciendo bullying. Miren, se elimina la autorización de horas extras. Ya las empresas no tienen que solicitar al ministerio el permiso. Sin embargo, se autoadjudica al trabajador y a la empresa un proceso de regulación muy importante.
¿Por qué? Porque ahora el trabajador tiene derecho casi que a solicitar un nuevo certificado laboral, que es un certificado de horas extras, en donde el trabajador en cualquier momento puede pedirle al empleador la entrega de un documento en el que conste el nombre del trabajador, número de horas extras que ejecutó, fecha, hora inicio, hora fin, descripción si es diurno o nocturno, si es una extra diurno o una extra nocturna, y además una breve descripción de la actividad. Seguramente hacer el documento no tiene mayor ciencia, pero el reto en las compañías es poder alimentar esa base de datos y tener muy juiciosos el control de esa información, porque ahora, trabajador que me lo pida, yo estoy empresa en la obligación de otorgárselo y entregárselo al trabajador como un documento laboral más, ¿vale? Importante para que ustedes sepan, el límite de 2 horas extras por día y de 12 por semana continúa. Ese no ha sido eliminado. Que sí es importante que sepan, si usted es una empresa de sector salud o de sector vigilancia, pues eliminó este tope, lo cual es muy favorable porque ya no tenemos el techo de las 2 horas extras por día para poder trabajar, donde normalmente se hacen turnos rotativos, 12 horas, por ejemplo, para cubrir franjas 24/7. ¿Vale? Entonces sepan ustedes que si ustedes están en este combo, sector salud o sector vigilancia, ya no hay tope de horas extras. Importante, como les comentaba al inicio de la presentación, reglamentos internos de trabajo, por supuesto, con este mundo de cambios debemos actualizarlos, pero la norma nos da 12 meses. Luego, recomendación táctica, práctica, no lo hagan ahorita, llévenlo a los siguientes Qs del siguiente año para poder pegar la actualización con la última actualización de la reforma, de la disminución de la reforma laboral, de la jornada laboral, perdón. ¿Para qué? Para que no hagan un proceso de actualización ahorita y luego nuevamente hagan un proceso de actualización el siguiente año. Recuerden que es muy importante que, particularmente para las compañías que tienen organización sindical, este proceso de actualización de reglamentación debe contar con la quisiencia o la participación del sindicato. Luego, si va a tener que hacer ese proceso de casi de mini proceso de negociación, pues no lo haga ahorita. Evítese hacer dos, haga solo uno. La norma lo están parando. Si llega una auditoría, si llega un ministerio, si llega un sindicato, si llega alguien y le dice, oiga, ¿lo tienes actualizado? Su respuesta naturalmente, porque se va a acordar de este webinar, va a ser sí, lo tengo desactualizado porque tengo 12 meses para actualizarlo y voy a aprovechar al máximo este plazo. Esto también, además de las razones que les contaba, es táctico porque nos permite un poco que avance el desarrollo de los nuevos permisos. Ejemplo, el tema de los permisos remunerados por endometriosis que deben estar en el reglamento de trabajo. Hoy por hoy no tenemos ni idea cómo reglamentarlo. Por lo menos si ampliamos un poco la actualización del reglamento, vamos a poder conocer también cómo regular correctamente en nuestro reglamento ese tipo de permisos remunerados. Y finalmente, pilas acá muy importante, ahora hay que hacer la publicación del reglamento en la sede principal de la compañía, en dos pedazos físicos, como hoy lo conocen, en el plotter gigante y en dos sitios publicados, y en un espacio virtual, intranet, correo, Drive, Google, en la nube, en el que ustedes quieran, en el cloud, donde lo puedan publicar virtual, pero que sea de libre acceso para los trabajadores. Si usted es una compañía con múltiples sedes, si en la principal ya cumple con esta triada, dos físicas más una virtual, en las otras sedes puede mantenerla virtual y no tiene que hacer la impresión física. Si usted quiere hacerlo físico, perfecto, lo puede hacer, pero ya no está obligado con que en la principal tenga dos físicas, tenga virtual y pues para todas las demás sedes aplique de manera virtual. Ojo, proceso disciplinario. El proceso no trae mayores novedades. Realmente, esto que ustedes están viendo acá es un resumen que hemos hecho desde Godoy Córdoba, muy juiciosos en dibujitos, de 7 pasos, en donde hemos resumido la jornada, hemos resumido el proceso disciplinario que estableció la Corte Constitucional en la sentencia C593 del 2014. Si se dan cuenta, ya tiene más de 10 años este proceso, con 7 pasos de obligatorio cumplimiento. Si yo estos 7 pasos cumplo con 6.99, pilas, porque puede haber violación al debido proceso y se puede estar cayendo todo mi proceso sancionatorio. Entonces, estos 7 pasos que ustedes están viendo acá, que trae la reforma, no son una novedad, vienen desde el 2014 y seguro que ustedes son empresas muy, muy juiciosas que lo vienen implementando desde el 2014. Que sí trae como novedad la reforma laboral en materia disciplinaria. Lo primero, establece un término mínimo obligatorio entre el momento en que entrego lo que ustedes conocen como pliego de cargos, el documento en donde le digo, hey Alejo, presuntamente la embarraste por esto, por favor ven a unos descargos futuros. Entre la entrega de ese documento y el día en que Alejo lo sientan a una diligencia de descargos, debe transcurrir mínimo 5 días. La norma no dice si hábiles o calendarios, luego la regla general para temas legales es que son 5 días hábiles.
Luego, entre el momento en que entregué el papel y el momento en que cité a la persona de descargos, debería tomar un periodo de 5 días hábiles como mínimo para poder citar al proceso, al trabajador, a su proceso disciplinario. Alejo, yo tengo mi convención colectiva 10 días. Perfecto, usted tiene que aplicar norma especial, que es la convención colectiva. No le aplica entonces esta norma general del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Vale? Primera novedad. Segunda novedad, los sindicatos se hace la aclaración que tienen la facultad de intervención al finalizar de la diligencia. No todas las organizaciones presentan la misma situación, pero seguramente hay algunas organizaciones que cuando acompañan un proceso disciplinario interrumpen toda la diligencia. Si se dan cuenta, esta es una diligencia para que el trabajador se descargue de su versión de los hechos, presente lo que quiera presentar. Y si el sindicato habla por el trabajador, pues por supuesto va a viciar la posibilidad de que el trabajador ejerza su defensa. Entonces se hace la anotación que el sindicato puede tener una intervención al finalizar el proceso. Para procesos de planeación contractual, ¿qué cambia con mis contratos laborales? ¿Qué cambia con mis trabajadores en misión, que acá nos aplica a todos? ¿Y qué pasa con mis contratistas? Lo primero, que seguramente es el que más han escuchado, el contrato de término fijo tiene cambios sustanciales. Cambio número uno, tiene desde el 26 de junio en adelante un tope máximo de 4 años. Yo no me puedo pasar de 4 años con un contrato de trabajo a término fijo. Si me paso, ese contrato va automáticamente a migrar a un contrato a término indefinido. Asimismo, ese contrato tiene que estar por escrito. Si no está por escrito, automáticamente pasará a ser un contrato a término indefinido. Ahora, ¿qué pasa con mis contratos? Alejo, es que yo tengo un trabajador que viene 15 años vinculado a través de un contrato de trabajo a término fijo y viene un año, un año, un año, un año y viene 15. ¿Ya cumplió los 4? No. La norma no se aplica retroactivamente, la norma se aplica con vigencia futura, salvo que la norma expresamente diga que va a cobijar tiempo hacia atrás. Ejemplo, la reforma pensional, que dice, aplico de acá en adelante, pero me agarro a 10 años atrás para ciertas personas que voy a beneficiar. Esta norma no estableció ningún límite hacia atrás para los contratos de trabajo a término fijo que vinieran antes de la reforma. Luego, aplicando la norma general, que es la prohibición de retroactividad, se llama eso de las normas, pues a partir del 26 de junio en adelante debería contar mis 4 años. Alejo, es que yo vengo con una persona que justo en la mitad de la reforma, cuando salió el 26 de junio, venía 3 meses y luego cumplió 3 meses después de. En estricto sentido, esos 3 meses debería usted empezarlos a acumular para el conteo de los 4 años. Entonces a esa persona ya no le queda la posibilidad de hacer 4 años en un término fijo, sino le quedan 3 años y 8 meses, porque ya 4 de ese periodo después de la reforma, pues están incluidas en esa contabilidad. Punto número uno. Punto número dos. Se cambian las reglas de la prórroga del contrato. Recuerden que antes hablábamos de una prórroga a término fijo inferior a un año y una prórroga a un año o más. Hoy hablamos ahora de una prórroga pactada y de una prórroga automática. ¿Cuándo aplico yo la prórroga pactada? Primero, cuando pacto, literalmente acuerdo, una prórroga inferior a un año. Si estoy por encima de un año más, no voy a poder aplicar estas prórrogas pactadas porque la prórroga pactada establece explícitamente que aplica a los términos inferiores a un año. Punto uno. Punto dos. ¿Cuál es la lógica de esta nueva prórroga pactada? Yo la pacto y establezco con el trabajador que el contrato va a ser a 3 meses o 4 meses. No va a hacerlo a un mes para que sea más sencillo el ejercicio. ¿Cuántas prórrogas puedo hacer de ese contrato? Puedo hacer ahora hasta 4. ¿Qué establece la norma? Que después de la cuarta prórroga, y acá no debería decir prórroga, perdónenme, acá debería decir quinto momento, después de la cuarta prórroga, es decir, en el quinto momento del contrato, obligatoriamente el contrato debe volverse a un término fijo a un año. ¿Por qué? Porque recuerden que los términos fijos tienen un término inicial, en nuestro ejemplo un mes, y ahora por la prórroga pactada puedo pactar hasta 4 prórrogas. Entonces voy a pactar que va a ser un mes, un mes, un mes, un mes, voy 4. Y a partir, después de la cuarta prórroga, es decir, en el quinto momento de ese contrato, pues obligatoriamente debo llevarlo o debe volverse un contrato a término de un año. Si se dan cuenta, la finalidad de esto es poder llevar rápidamente el contrato a un término indefinido. O dos, si es una prórroga automática, es decir, la que no pacté, porque yo no quise hacer nada, entonces puse mi mismo proceso de un contrato de un mes, pero no pacté qué iba a pasar después de ahí, aplica automáticamente el mismo término. Solo que desde la cuarta prórroga, ya no es en el quinto momento, sino en la cuarta prórroga del contrato, automáticamente se va a volver a un año. Esto es importante que lo tengan presente, porque si yo no pacto ahora las prórrogas, me va a aplicar una prórroga automática, es decir, la que no pacté. Entonces, sí o sí, si usted tiene contratos de trabajo a término fijo y los administra, debe utilizarlos o debe volverlos
o debe manejarlos como prórrogas que pacte punto a punto, ¿vale? ¿La regla del preaviso cambió, Alejo? No, no cambió. La regla del preaviso sigue siendo mínimo 30 días antes de que se acabe el término fijo. Luego, si usted va a acabar un contrato de trabajo a término fijo, debe preavisar mínimo con 30 días. ¿Puedo preavisar con más tiempo? Sí, por supuesto, lo puede hacer. Pero recuerde que cuando usted le preavisa a alguien con más tiempo, pues le está anticipando que le va a acabar el contrato y es un trabajo que seguramente no será, es un trabajador que seguramente no será el más productivo. Equipo, para nuestros contratos por hora o labor, no cambian las reglas, siguen siendo las mismas, que debe ser por escrito, que su hora o labor debe estar atado a una temporalidad real y que no cumplir alguna de estas condiciones pues tornará el contrato a término indefinido. Recuerden que antes de la reforma, el contrato por hora o labor no me exigía la formalidad de que estuviera por escrito. Ahora con la reforma, sí, ahora debe estar por escrito, debe estar atado a una obra o labor determinada o determinable, y no hacerlo, pues tornará ese contrato automáticamente a uno a término indefinido. ¿Qué novedad sí tiene? Recuerden ustedes que cuando yo contrataba a alguien por hora labor, si se acababa la labor, tenía que decir, bueno, muchas gracias, desconecto, hasta luego, saco a todo el mundo, cierro y vuelvo a hacer todo un proceso de scouting, reclutamiento y contratación para una nueva obra. Ahora la norma establece que si se me presenta una nueva obra o labor, puedo firmar un otro sí con el trabajador para que culmine esta labor y se vincule esa nueva obra sin perder la antigüedad y sin necesidad de terminar el contrato. ¿Esto para qué se hace? Un poco para beneficiar el proceso administrativo, no tener que sacar y volver a contratar, pero también para garantizar la antigüedad y la temporalidad del trabajador para efectos de indemnizaciones y de vacaciones principalmente. ¿Y esto cómo nos pega entonces con las empresas de servicios temporales? Si se dan cuenta, las reglas de la reforma laboral adicionan 3 parágrafos al artículo 77 de la ley 50 del 90. O sea, no nos están creando acá la ciencia de cohetes o inventándose la rueda morada. No, están codificando las reglas que ya teníamos por jurisprudencia. Las reglas que quedaron plasmadas en el parágrafo 1, 2, 3 y 4 de ese artículo 77 son reglas que ya veníamos aplicando en Colombia porque había sentencias que así lo definían. Ahora ya no son solo sentencias, sino que ahora sí están establecidas como reglas de contrato de trabajo a término, como reglas, perdón, de los contratos aplicables a las obras o labores. ¿Vale? Entonces, que sí es importante que recuerden que las empresas de servicios temporales debemos utilizarlas para actividades que realmente sean transitorias o temporales. Para nuestro caso, una forma correcta de delimitar esas obras o labores es continuar con una buena práctica que ustedes tienen con NACES a través de la vinculación o de la emisión de las órdenes de servicio. Ustedes tienen un contrato macro comercial con la empresa de servicios temporales, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero la regla es que cada vez que ustedes emitan una orden de servicio, esté detallada a prueba de niños la labor temporal para la cual va a ser contratada: pico de producción agrícola, momento de cosecha, incremento en logística, temporada de ventas de retail, picos de producción por exceso de materia prima que llegó de exportación, de importación, perdón, que necesita sí o sí ser usada y no tengo la mano de obra, ferias culturales que implican que produzca el triple, el cuádruple de lo que hace mi compañía, las N variables que estoy seguro que ustedes conocen muy bien. Este es el momento para que de manera correcta, acertada, en esa buena práctica que tenemos en NACES, a través de órdenes de servicio, delimitemos correctamente la necesidad temporal. ¿Por qué eso es importante? Porque esto va a ser la garantía tanto ustedes como empresa de servicios temporales, como para ustedes, perdón, empresa usuaria, como para la empresa de servicios temporales, de que si mañana llega un ministerio, mañana llega una reclamación, estamos tranquilos en que la obra está correctamente delimitada. Uno. Dos, ¿qué pasa si yo no hago esto? Pues recuerden lo que ya pasaba antes vía jurisprudencia: la empresa usuaria puede ser declarada como verdadero empleador y la empresa de servicios temporales, además de ser declarada como simple intermediario, pues puede llegar a perder la licencia de operación como empresa de servicios temporales. ¿Vale? Y frente a los contratistas no hay ninguna novedad. Si se dan cuenta, los contratistas, las reglas continúan igualitas. Es el mismo artículo 34 que teníamos en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué cambia? Ya no se llaman contratistas independientes, sino que ahora la norma los menciona como contratistas y subcontratistas. Finalmente, estimados, ¿qué cosas nuevas tengo que hacer que antes no tenía? La primera y muy importante, establece la norma que debo vincular a partir del 26 de junio del 2026, debo acreditar esta obligación, debo vincular personas o una cuota social obligatoria de personas con discapacidad.
¿Cómo funciona este proceso? Por los primeros 500 trabajadores, debo hacer una vinculación de 2 trabajadores con discapacidad por cada 100. Y a partir de 501 en adelante, por cada 100 trabajadores debo vincular una persona con discapacidad adicional. Luego una empresa con 700 trabajadores, por los primeros 500 debería vincular 10. A partir del 600 vincular uno más, vamos 11. A partir del 700 debo vincular uno más, vamos 12. ¿Qué no debo hacer? Vincular por fracciones. Alejo, tengo una empresa con 99 personas, ¿me toca? No, no debes vincular. ¿Por qué? Porque la norma es a 100. Alejo de vincular, si tengo 102 trabajadores, sí, debes vincular 2 personas con discapacidad porque llegas al tope de 100, son por bloques de 100 y la fracción no cuenta. Pilas, ¿quiénes debemos vincular? A personas que tengan certificados de discapacidad. Esto lo va a emitir el Ministerio de Salud. Hoy por hoy no tenemos certeza de qué es lo que va a emitir el Ministerio de Salud para que una persona pueda estar certificada. Perfectamente pueden ser trabajadores que internamente tengamos en nuestras compañías, ya que tengan situaciones de fuero de salud y que lo único que debe hacer es ayudarlos para que se certifiquen y puedan cumplir con esta cuota. Perfectamente puede pasar. Pero hoy no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a certificar el Ministerio de Salud para que las empresas cumplan con esta obligación, ¿vale? E importante, para aquellas empresas en donde sea materialmente imposible vincular trabajadores con discapacidad por la naturaleza de su operación, hay que notificar al Ministerio del Trabajo. No dejen esto para mañana. Si ustedes son una compañía, por ejemplo, de transporte, en donde su área administrativa son 30 personas, pero su área del front de servicios son 150 conductores, genere ya con sus abogados, con sus asesores técnicos y legales, un informe detallado de por qué usted no puede contratar trabajadores con discapacidad y radíquelo ya. ¿Por qué? Porque seguramente el ministerio no va a responder esto en 2 meses, en 3 meses, pero de buena fe podemos anticiparnos y contar al ministerio porque en mi operación, en mi industria, me es físicamente imposible hacer la contratación de estas personas. Ejemplos de la vida real, empresas en Cartagena que arreglan buques que tienen soldadores navales. No tengo cómo meter a una persona con discapacidad a soldar debajo del mar. Infórmele ya al ministerio para que de buena fe podamos anticipar qué información o qué respuestas nos va a dar la entidad frente a la solicitud de no puedo cumplir con esta obligación. Si usted no está en esta única excepción, esto es una obligación no negociable, no se puede monetizar, no puedo pagarlo, debo cumplirla y tengo un año para hacerlo. Y a partir del 26 de junio debo notificarle al ministerio, tengo 15 días para hacerlo, la vinculación de las personas con discapacidad. Frente al teletrabajo, el teletrabajo tiene solo 3 novedades. Lo primero, lo que ustedes conocían como teletrabajo suplementario, que era ese que me permitía 2 casas, 3 oficinas o hacerle un match, un viceversa. Hoy se llama teletrabajo híbrido. No cambiaron sus reglas, solo cambió su nombre. 2, se creó el teletrabajo temporal y transnacional. El transnacional es una muy buena opción para aquellas empresas que tenían expatriados, que normalmente tenían un vacío en la regulación porque no sabían si pagarles acá, pagarles allá, cotizar seguridad social acá, darle un seguro allá. Se resuelve. Si usted tiene un trabajador que va a seguir prestando servicios para Colombia, pero lo va a enviar fuera del país, usted puede continuar pagando toda la seguridad social acá en Colombia, no va a tener un riesgo de fiscalización, todo lo hace acá con normalidad, el teletrabajador transnacional se compromete a cumplir con los temas migratorios y fiscales que tenga que cumplir en el país donde va a aterrizar y nuestra única obligación como empresas es darle a ese teletrabajador transnacional expatriado una póliza a todo riesgo que le cubra temas asistenciales en casos de enfermedades o accidentes. Y listo, se acabó la discusión frente a ese vacío de cómo hacía para poder sacar un trabajador fuera del país. Este tema del teletrabajo temporal no es muy novedoso, es un teletrabajo para alguna situación atípica o transitoria. Sin embargo, para esta variable, pues ya contamos con una figura de trabajo en casa que me permite atender una situación atípica que no me permite el trabajo presencial. Luego, este teletrabajo temporal se creó, pero realmente no genera un valor agregado. Y finalmente, para aquellos teletrabajadores que se ganen hasta 2 salarios mínimos, tienen derecho sí o sí a recibir un auxilio legal de conectividad. Y ese auxilio legal de conectividad reemplaza el auxilio de transporte y tiene los mismos efectos en nómina, y es que se vuelve parte del IBL de las prestaciones sociales. Es decir, para calcular prestaciones, cesantías e intereses a las cesantías. Es la única modificación. Alejo, tengo un teletrabajador que se gana hasta 2 salarios mínimos que tiene un modelo híbrido.
2 días en la casa, 3 en la oficina. Pues esa persona por semana tendrá 2 días de auxilio legal de conectividad y 3 días de auxilio legal de transporte. Matemáticamente en mis finanzas de nómina no me cambian nada, lo que debería hacer es cambiarle el nombrecito para que la persona sepa que unos días se lo estoy pagando por conectividad y los otros días se lo estoy pagando por teletrabajo, por auxilio de transporte, perdón. Miren, ya para ir finalizando, se crea el régimen simple laboral. El régimen simple laboral son unas acciones adicionales para poder optimizar o generar incentivos para la estructuración de la cotización de las vinculaciones por jornadas inferiores a la máxima legal. Entonces, recuerden que la contratación por horas en Colombia existe desde 1952. Esto es de vieja data. ¿Qué crea esto? Esto crea la posibilidad, uno, que yo pueda unilateralmente el empleador pagar mensualmente las cesantías al trabajador que está contratado por una jornada inferior a la máxima legal. ¿Qué puedo hacer yo? Mes a mes pagar el 8.33 al fondo de cesantías. Directo al fondo de cesantías, no al trabajador. Esto es un pago directo anticipado al fondo de cesantías, pero no es un retiro anticipado del trabajador, y pilas con esa diferenciación. Lo que esto me permite es poner la plata y ponerla directamente al fondo. ¿Vale? ¿Y qué otra variable me permite hacer? Hacer un acuerdo con el trabajador del pago mensualizado de los intereses de las cesantías. ¿Para qué? Para que no pague el 12% unificado en enero, sino que pague un punto porcentual cada mes. Esto tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Incentivos buenos o aciertos, pues que me permite aliviar el flujo de caja si no quiero hacer los pagos en enero o en febrero de las cesantías y en enero de los intereses. Cosas no tan acertadas, pues que es que yo pago intereses a las cesantías porque se supone que tengo las cesantías en mi bolsillo y esa plata genera intereses. Pues no hace mucho sentido pagar mensualizada, pues de manera mensualizada un anticipo de unos intereses de algo que el empleador no tiene en su bolsillo. ¿Genera beneficios? Sí, puede generar beneficios, pero recuerden que esto tiene valor agregado si la reforma pensional que se va a habilitar, pues trae consigo el pago parcial de aportes a seguridad social. Porque o si no, pues volvemos a la dicotomía que una persona que contrate por 1 hora al mes, debo pagarle la seguridad social mínimo sobre un salario mínimo, lo cual me hace completamente oneroso y financieramente inviable esa vinculación. Y finalmente, último punto para que se lo lleven, la reforma laboral establece o cambia la regla que el acoso laboral sea una conducta reiterada y persistente. Ahora establece que por una única vez se puede llegar a potencializar o se puede llegar a configurar una presunta posible situación de acoso laboral. Porque esto es importante porque hay que capacitar a los líderes, hay que capacitar a los comités de convivencia laboral para que sepan desescalar conflictos de manera oportuna. Si no lo hacemos de manera preventiva, lo que vamos a hacer es que reactivamente una única mirada, un único comentario, una única situación va a poder configurar una potencial situación de acoso laboral. Luego, esto es vital para que ustedes puedan tomar las medidas preventivas de intervención, de capacitación, para que sus líderes, su comité, sus miembros de organización sepan desescalar conflictos correctamente, identificarlos y desescalarlos preventivamente antes de que esto pase a mayores. Perdón, no va a salir por acá un minuto. Alejo. Me vuelvo por acá. Doctor, por favor. Sí, bueno, Liliana, buenos días. Buen día, doctor. Para concluir lo de Alejandro, primero que a pesar del astra que hemos tratado de hacer, la reforma es muy amplia, entonces pues fue imposible 1 hora, pero bueno, yo creo que queda un espacio corto para hacer algunas preguntas y de seguro que las demás en sus organizaciones pueden pues aclararles las situaciones. Solo 3 cosas quiero comentar. Primero, hablábamos del artículo 4 sobre el incremento de los salarios, generalmente para el mes de enero, no los legales, que es el mínimo legal y el auxilio de transporte, sino los otros salarios, que ya con esa connotación de salario móvil, que establece ya el Código Laboral, no solamente la jurisprudencia, pues nos vamos a tener que ir con el IPC, pero lo que quiero agregar es, por favor, ojo con los financieros, porque les pregunto, ¿qué opinan para el incremento salarial del año 2026? ¿Qué va a pasar en diciembre?
Estoy seguro que como todos los meses de septiembre y octubre me van a llamar a ver cuáles son mis pronósticos, yo qué opino y lo que sea, pues me va a tocar igual que la vez el año anterior, por favor, haga algo dinámico, algo móvil, porque yo el año pasado dije, no, el 7% yo no me iría casi por el 9%, y a la hora terminamos con el 11 y pico, porque 9,54 el mínimo legal, pero el auxilio de transporte el 23 terminamos en 2 dígitos. Entonces, ojo, porque eso pues, va a ser complicado para manejar las escalas salariales, entonces téngalo como proyección. Segundo, espero que ya todos tengan dentro de sus políticas que para los nuevos contingentes de trabajadores puede de antemano, si el trabajador quiere ingresar, establecerle cuál va a ser su descanso remunerado, martes o miércoles, porque de acuerdo a la dinámica de la empresa que tenga, si es retail o que funciona 24 horas o un call center, vigilancia, no tengo ni idea, pues hay que pactarlo eso de antemano porque ahora que un trabajador vaya a decir, oiga, sí quiero que me cambies a mí el domingo por el martes, va a ser muy complicado porque la remuneración se le va a afectar mucho. Y entonces ahí puede haber un principio de bastante cuidado porque obviamente frente al impacto de estos costos de la reforma laboral, acá se prevé una gran disminución, pero el mutuo acuerdo no va a ser fácil y puede generarle muchos problemas con el ministerio o con organizaciones colectivas en el evento en que se quiera como insinuar, porque muchos creyeron que era solamente dar la disposición y no es así. Alejandro insistió mucho que era mutuo acuerdo. Entonces, pues ténganlo muy presente, sobre todo para los nuevos contingentes de trabajadores, que esa novedad sí la puede incluir de antemano. Si el trabajador no lo quiere aceptar, pues ya no ingresaría a la organización. Y luego, sencillamente, para los domingos, trabajos, ahora, para los días de trabajo de descanso remunerado, hay una gran polémica, pero lo que expuso Alejandro, que es la línea de nuestra firma, parte de un estudio muy claro, desde el año 84, cuando se generó la primera sentencia del doctor Géneco Correa, en relación con el pago cuádruple, y en el año 85 que el Ministerio de Trabajo aprovechó esta sentencia para dar la circular 008 en todo Colombia, todas las inspecciones de trabajo y alcaldías, para cómo se debía aplicar. En el 86 se da la sentencia hito del doctor Gaspar Caballero del Consejo de Estado, que sí habla del salario triple o del pago triple. Pero luego hubo confirmación de las sentencias generadoras de principio del año 84 por la Corte Suprema y por el Consejo de Estado. El caso de la Corte Suprema fue 10 años después, con la sentencia del doctor, no recuerdo muy bien, pero es una sentencia que la han estado entregando bastante. Y todo esto yo viví esa experiencia porque yo en ese momento litigaba todo el tiempo, entonces era muy complicado porque las sentencias iban en favor del trabajador frente a las dudas de interpretación y se iban por el pago cuádruple. Esto se solucionó básicamente con la ley 789 del 2003, cuando le quitaron el famoso párrafo que ahora lo volvió a incluir la reforma, quitó ese párrafo famoso de que por el simple hecho de trabajar la semana tiene derecho a trabajar, al descanso dominical, independientemente de cualquier otra circunstancia. Eso pues nos lanzó obviamente en la actualidad, aunque el pago va a ser cuádruple. Hay muchas entidades o empresas que les afecta demasiado. Pues cada gerencia o sus asesores les deben orientar qué hacer. Hay muchos que están como en stand-by a ver qué pasa, porque todo el mundo tenía aquí en el pensamiento, era que del 75 solo aumentaba hasta el 100 y ahora fue gradual. Pero ojo que eso va a generar bastantes complicaciones de interpretación, como lo están viendo en la actualidad. Entonces, es muy bueno que se tenga todo ese estudio jurisprudencial y legal desde el año, bueno, antes del año 84, pero la sentencia generadora de línea fue la del año
84. Quizás también, mirando ahí todas las preguntas que se daban, en tercer lugar, quiero decir de que la reingeniería laboral implica muchos protocolos, muchas políticas, muchas situaciones para orientar cómo va a ser lo de los permisos, los escolares, las incapacidades, todo eso, porque pues pueden haber orientaciones del ministerio, reglamentaciones, pero el problema es que ya eso está operando. Una de las preguntas que más he aclarado es qué pasa con las solicitudes para la asistencia a la seguridad social en casos diferentes a los 3 que mencionó Alejandro, que están en la reforma, y eso sí son permisos remunerados. Si yo tengo, oiga, por favor, el viernes tengo que ir a una cita a las 10 porque me van a revisar el dolor que de vez en cuando me da en la espalda. Ese ya no entra. ¿Cómo lo va a regular usted? Siga con las políticas anteriores, recuerde lo que decía el Ministerio de Trabajo, allí hay otras alternativas para establecer esto con mucha claridad. Bueno, solo esos 3 consejos, tengo muchos más, pero el tiempo ya es inexorable. Quedan unos 5 minutos, si acaso Diana, para dar apertura a algunas preguntas, o Liliana, pues ya sea Alejandro o yo, estaremos prestos a poderlas responder. Cordial saludo. Sí, señor, muchísimas gracias por este espacio. Estamos seguros en ACES que continuaremos construyendo espacios de confianza a través de la implementación de buenas prácticas laborales, una labor que sin duda nos ha diferenciado dentro del sector en la calidad del servicio que seguimos ofreciendo a nuestras empresas clientes. Así que les agradecemos mucho esta parte de educación y aprendizaje que hemos recibido en este espacio. Tenemos algunas preguntas que han realizado nuestros asistentes. La primera la realiza Stephanie Rodríguez y pregunta, ¿hay algún límite de horas para los permisos de citas médicas, para exámenes de monitoreo que previamente estén programadas? Doctor, ¿usted o yo? Alejo, yo creo que la misma respuesta que ya di, por eso lo anticipé, porque vi muchas de las preguntas. Todo depende del protocolo política que vas a establecer, donde hay que verificar los colegios qué es lo que establecen de obligatorio, ¿no? Y en la seguridad social, dónde es que dan las citas y cuáles son los espacios. Muchas cuestiones que tenemos que reglamentar, porque generalmente el 7% de los trabajadores son un poco conflictivos y un poco no considerados con este manejo. La mayoría son personas muy correctas, muy estables, y se genera una cultura de respeto al trabajo humano y obviamente también a las necesidades médicas reales y ajustadas al tiempo, porque hemos tenido unos casos que pues no puedo extenderme, pero es complicado. Entonces, en eso no es tiempo. Dice de permisos remunerados, punto. Lo demás depende de la empresa, pero como con parte de información y parte de sustentación para que tengamos un rutero, una indicación clara de cómo funciona. Entonces, en eso les deseo mucha suerte en esta reingeniería laboral. Ya pues en la firma sí tenemos ya muchos adelantos genéricos y les hemos dado a las empresas y estamos construyendo rápidamente esa actividad. Gracias. Pregunta Yair Montes, si tengo un aprendiz con fecha de ingreso, ejemplo el 5 de marzo y finalista el 4 de agosto, ¿hay que aplicarle la nueva reforma desde el 26 de junio y pagar proporcionalmente todo lo relacionado con prestaciones sociales y aportes a la seguridad social? Sí, Yair, así es. Lo que te cobija en ese contrato del 26 de junio hasta el 4 de agosto que lo tienes vigente va con normas de reforma laboral. ¿Por qué? Porque ayer el ministerio sacó en su circular externa que todo lo que quede cobijado en fracción o proporción después del 26 de junio en adelante va con nuevas normas. Debes calcular entonces proporcionalmente lo que te corresponda, bien sea por fase electiva o fase práctica, en esa fracción de tiempo del 26 al 4 de agosto. Ok, amiguito. Yeliani García hace referencia a la norma sobre el tiempo que se debe otorgar para... Ah, no, perdón, ese ya lo vemos. La hermana María Beatriz Patiño. Instituciones que trabajan con personas mayores en situación de discapacidad
que tienen 255 empleados, ¿tienen obligación de contratar personal con discapacidad? Sí, hermana, la norma no estableció ninguna distinción para las compañías. La única excepción es que la operación, el nivel de riesgo que tenga mi compañía no me permita cumplir la cuota. Pero, por ejemplo, casos tan particulares como el suyo, hermana, donde usted contrata 250 personas para atender población con discapacidad, no tiene una distinción legal. Entonces, en estricto sentido, con la normatividad que tenemos hoy y esperando un poco que regule el Ministerio de Salud, sí, también usted tendría la obligación de contratar, en su caso, 4 personas por los 200. Pero Pregunta, yo quisiera complementar, Lili, lo Por favor, siguiente. doctor. La norma es muy clara en decir contratar discapacitados o mantener contratados, que es Así es. diferente. Puede, en muchas organizaciones públicas por licitaciones manteníamos a discapacitados contratados, pero pues no podían realizar actividad, era una ayuda más social, pero es una cuestión laboral, los manteníamos contratados en su sitio de residencia. Gracias. sí, señor. Stephanie Rodríguez pregunta, en cuanto a la pila, teniendo en cuenta que no estaría adaptada a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral, en este caso, ¿cómo se manejaría la cotización para los aprendices? Stephanie, como lo comentábamos, hoy la pila no está actualizada, la van a actualizar hasta diciembre si todo sale bien y esperemos que así sea de buena fe. Y mientras tanto, para los aprendices, ayer el ministerio en la circular externa 089 te dice, cotízalos o regístralos en la fase electiva como si fueran planilla E con subcotizante 19. Eso no es correcto, pero es transitorio. Y dice el ministerio, soy consciente de que esto no está regulado, pero transitoriamente, para que puedas navegar este cambio, utiliza esas dos variables. Planilla E de empleador eh, y subcotizante 19, que es aprendiz, si mal no recuerdo el nombre, como aparece catalogado en todas las pilas, es aprendiz en fase electiva o fase práctica, no lo recuerdo muy bien. Pero subcotizante 19. Con eso, por lo menos te salvas de acá a diciembre que regulen las nuevas variables, pues que puedas regularizar los aportes. Y para el caso de el aprendiz en fase práctica, si ves utilizar una planilla tipo E, que utilizarías para cualquier trabajador común y corriente. No tiene distinción. Pregunta Daisy Martínez, ¿qué dice la norma sobre el Día de la Familia? La norma del Día de la Familia es el parágrafo 2, y si quieres, a través de Lili Daisy, porque no me sé el artículo en este momento, creo que es el artículo 11, si mal no me falla la memoria, establece que la jornada familiar es optativa, es decir, que podrá ser reconocida por el empleador un día de semestre a través de las cajas de compensación familiar o el día directo por cada semestre de los trabajadores. Pero establece el verbo podrá, no establece deberá como estaba antes. Luego, desde ya, con la reforma, hoy, a partir de este semestre, puedes reconocerlo si quieres hacerlo, pero no es obligatorio. Una pregunta que realizan que me parece muy importante frente al cambio que trae la normatividad para los aprendices en la forma de vinculación y preguntan, ¿se debe realizar preaviso a los aprendices en cuanto a la dotación, cómo se debe manejar la entrega? Buenísima tu pregunta. Miren, frente a la dotación, ya aclaró ayer el ministerio que tiene derecho a la dotación. Punto. Entonces, ¿dotación cómo? Como se la entregas a cualquier trabajador que vaya dentro de las fechas de dotación, porque tiene A. Y ojo, recuerden que dotación diferente a EPPs, si el aprendiz necesita EPPs para realizar sus actividades laborales / académicas, pues hay que otorgarle las EPPs. Frente al preaviso, hay un montón de controversia, porque el ministerio, y seguramente tampoco la tenía muy clara, ayer en la circular no incluyeron si esos contratos de trabajo a término fijo, que son contratos a término fijo, debe aplicarse o no el preaviso. Pero el ministerio sí fue muy enfático en establecer que le aplican las mismas reglas laborales que un trabajador que está en un contrato de trabajo a término fijo. El preaviso es un derecho, es una garantía de un trabajador. Luego, por el hecho de ser aprendiz, no podría desconocer ese derecho. Alejo, pero es que el aprendizaje dura lo que se estudia, pues no tiene sentido que haga preaviso. Por supuesto que no tiene sentido, pero tampoco tengo una disposición legal para quitarle una prerrogativa a favor del aprendiz trabajador, que es su derecho al preaviso. Conclusión, a pesar de que ya sabemos que el periodo académico se va a acabar, hagan preaviso. Si mañana sale alguna norma posterior que nos diga no tienen que preavisar, perfecto, no hay problema, desescalamos el cumplimiento de una obligación. Pero hoy, con las normas que tenemos hoy, con la circular que salió el día de ayer, sí cumplan con preaviso para los contratos de aprendizaje, a pesar de que sea poco práctico, háganlo. Es una garantía a favor del trabajador aprendiz.
Y una última pregunta relacionada con el descanso en día domingo. Pregunta Stephanie Rodríguez, si se llega a un acuerdo con la persona que el domingo es parte de su jornada ordinaria y se llega a un acuerdo con la persona que el domingo es parte de su jornada ordinaria, en este caso debo pagar el domingo con el recargo del 80%, aparte del 100% del salario. Doctor, por favor, ¿la quiere responder usted o la llevo yo? Procede. Va, perfecto. Miren, cuando es un día de descanso ocasional, yo lo que pago es el valor de la hora, es decir, que voy a pagar el 100% de la hora dominical, pero no pago el recargo porque la persona está escogiendo el descanso. Dice la norma, escoja descanso o recargo. Si por el contrario la persona escoge el pago del recargo y no el descanso, pues yo tendré que pagar esa hora al 180%. Si la persona escoge el descanso, pues pagaré la hora al 100%, pero no pagar el recargo, porque sí debo pagar la hora elaborada, pero no voy a pagar esa compensación económica adicional. Si es descanso habitual, recuerden, 3 o más, entonces pago el 180% y adicionalmente doy el día compensatorio. Bueno, Lili, yo quisiera nuevamente agradecer a ustedes, a Guillermo, a ti, a Diana, a todos, ese gran grupo de NACES, muy comprometidos con ustedes, seguimos, esperamos que esto haya sido de satisfacción. Ya desafortunadamente tenemos que empezar otra capacitación del mismo estilo y pues ya no podemos atender más preguntas. Pero yo creo que hemos dado una amplia explicación de las situaciones, por lo menos las de mayor relevancia posible. Entonces, un sincero agradecimiento y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, Alejo. Indudablemente fue una sesión bastante importante para nosotros como NACES y para nuestras empresas usuarias. Muchísimas gracias por el acompañamiento y la acogida que tuvimos de parte de Godoy Córdoba. Gracias, Diana. Un honor. Cuídense mucho. Muchas Para bendiciones. todos. Que estén muy bien. Bueno, que Hasta luego. estén bien. Ahora Camilo Forero, como gerente de operaciones de la empresa, quiere dar unas palabras como cierre de este espacio de actualización en reforma laboral. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos a todos. De verdad, muy agradecidos por la acogida. Esperamos poder seguir apoyándolos con más información y temas relacionados. Las personas que se registraron y nos dieron sus datos personales, les vamos a compartir las memorias de la charla. Y pues nada, estamos comprometidos desde NACES a seguir aportando en temas de gestión humana, actualidad legal y poder apoyar a las empresas públicas y privadas en Colombia en todo lo que requieran. Si necesitan algún tipo de asesoría, ya sea sobre este caso, otro caso puntual, o servicios personalizados, ya sea de servicios temporales, headhunting, selección, payroll, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros. Nuestros contactos, pues estamos a través de todas las plataformas y redes sociales. Nuestra página web www.naces.com.co. Entonces, ya saben, esperamos tenerlos pronto nuevamente en otro espacio y gracias a todos. Feliz día. Feliz día, muchas gracias. Muchas gracias, buen día para todos.